Bienvenida, gente, a esta nueva juntada de la comunidad lectora de la Punto y Pixel Comic Jam. Este es un experimento, en el que nos juntamos cada 15 días, cada 2 semanas, leyendo una historieta, ya sea como es cómic, manga o cualquier otro tipo de libro de narrativa visual. Y nos juntamos a hablar, a compartir como es impresiones y analizar un poco la obra. Acá, primero que nada, voy a hacer las presentaciones. Obviamente estoy yo, Agustín, que en redes como jamás pensado. Soy parte de la organización de lo que es la Punto y Pixel. Y tenemos, se me está moviendo la cámara, tenemos acá a Fer Papino, que es dibujante, a Jorge Carrión, que es también guionista, y tenemos a Carlos, que es guionista y representante del Club Cómic Pasto, ¿no? Bueno, para lo que es la lectura de esta juntada, fue una recomendación de Carlos, que es nuestro gran amigo, guionista, divulgador, y entre otras cosas, colombiano. Entonces nos encantó un poco la idea de aprovechar estos encuentros que tenemos, esta búsqueda que tenemos con el mundo de las historietas para conocer un poquito de Colombia. Así que, ¿por qué no nos contás, Carlos, un poquito de qué es Liborina? Sí, hola. Liborina fue publicada en el 2020, o sea, ya llevamos 4 años y la publicó Planeta Comics, que ya tiene más o menos, son como unos 6 o 7 autores colombianos que está publicando. Solamente, estos se publican solamente en Colombia, Planeta Comics. Bueno, luego de un proceso, ya sé que eso es un proceso entre el mismo planeta, a ver si se distribuye en otros países y toda la cuestión, ¿no? Bueno, en cuanto al autor, Luz Echavarría Uribe, él es antioqueño, artista gráfico, y esta es la primera obra que publica, o sea, la primera obra de largo aliento, porque él ya tiene un recorrido en el mundo del cómic, ha publicado en antologías, sobre todo en una publicación que en Colombia fue muy importante, que fue Larva, que modernizó mucho el cómic en Colombia. Y nuevos autores, incluso llegaron a esta publicación Larva, autores argentinos, norteamericanos y todo eso. Y entre esos estuvo Luis Echeverría Uribe. Él tiene, bueno, también tiene estudios en Estados Unidos, yo creo que estudios vinculados con el cómic. ¿Qué más les puedo decir de él? También tiene un taller de risografía, que acá en Colombia es muy conocido, que se llama La Bruja Rizo. Entonces, que también dedicaba a publicar fanzines y todo esto. En cuanto a Liborina, según lo dice el autor en unas entrevistas, bueno, alguna vez lo entrevistamos con el colectivo Leche, casi tardó 10 años en publicar esta obra. O sea, ya tiene más que por él, también por circunstancias acá editoriales. Pero sí, tardó bastante tiempo en la publicación. ¿De qué trata Liborina? Liborina es una distopía. ¿Listo? ¿En qué año ocurre? En el 2040. 2040, sí, ¿no? ¿Qué pasa en Liborina? Supuestamente Colombia, que acá tenemos un conflicto armado que ya viene décadas desarrollándose, se soluciona este conflicto, según Liborina, lo que pasa en Liborina, en los años 90. ¿Listo? Al parecer el Estado usó la fuerza de la forma más brutal posible y arregló el conflicto a punta de bombas. Bueno, no se sabe, pero eso es lo que cuenta más o menos la historia, ¿no? ¿Y qué más cuenta? Un hecho bastante anecdótico, que es que Colombia ganó el Mundial de Italia 90. Entonces, Colombia ganó el Mundial de Italia 90 y el conflicto se solucionó. Esa es la historia. Por lo menos esa es la premisa de la historia liborina, ¿no? ¿Qué ocurre? En este mundo, bueno, hay otra cosa que quería mencionarles sobre Liborina. Aquí se explota mucho la idiosincrasia colombiana, ¿no? O sea, si ustedes van en el lenguaje, los usos lingüísticos son muy propios de Colombia y muy específicamente de la cultura paisa, de la cultura antioqueña. Entonces,
Creo que culturalmente tiene muchas referencias socioculturales a esta cultura paisa, que será centro oriental colombiana. O sea, ustedes ven incluso hasta la comida. Creo que en las Claro, primeras páginas. Ujú. Liborina es una región, específicamente. Liborina sí, sí es un pueblo antioqueño, Ujú. aunque al parecer, según lo dice el autor, no está referenciado, sino que es un nombre que se le ocurrió y le pareció que estuvo bien. Hablemos de Liborina. Ajá. Pero sí existe, sí existe. El pueblo al parecer sí existe. Bueno, entonces, en este contexto de que Colombia solucionó el conflicto y que ganó el Mundial de Italia 90, 3 jóvenes se internan en la selva, en una región que supuestamente es una reserva natural, para ver qué hay allá. ¿Listo? Tienen sospechas de que esa reserva natural lo que está ocultando es la historia, es la forma como el Estado soluciona el conflicto. ¿Más o menos me entienden? Sí. Sí, o sea, se internan en este lugar para ver qué pasó allá. Y bueno, son 3 jóvenes, 2 hombres, Raúl, Martín y Julieta. Entonces se internan allá y bueno, empiezan a descubrir que un pueblo y de este pueblo se meten en un túnel y ahí descubren que hay una comunidad medio hippie, medio muy colombiana, un hippie colombiano que vive en ese lugar con paz y amor. Pero todas las cosas no son así. Algo como lo que pasaba en esta película La Playa, que también está basada en una novela. Sí, No sé si me recuerdan, algo así. sí. Y bueno, luego, pues no voy a spoilear todo, ¿no? Pues eso es lo que pasa en Liborina. Bueno, igual por ahí está bueno contraponer un poco con las implosiones bueno, de los argentinos, que somos el 75% de esta comunidad lectora. Primero que nada, digo, como para comentar un poquito de alguna de las cosas que discutíamos antes de grabar, esto de se entiende todo. O sea, si bien es algo muy colombiano y se notan las pinceladas colombianas, imagino que seguramente vos, Carlos, puedes entender más qué son esas pinceladas. Eh, Como es, de todas maneras, la historia central siento que se entiende y es clara. Y este juego, a ver, por más que está dentro de una cuestión que tiene mucho color local, por decirlo de alguna manera, no pierde su costado universal, en el sentido de que si bien por ahí vos decías este tipo de comunas o de sociedades apartadas pueden ser muy colombianas, no es algo que es imposible de imaginar para el resto. En otras partes de Latinoamérica seguramente tuvimos alguna de estas referencias por ahí dando vueltas. Y de todas maneras siento que hay alguna, bueno, seguramente lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero esta cuestión del mito de volver a la naturaleza, ¿no? Esto de esta gente que va y dice, bueno, me aparto de la ciudad, me aparto de todo, voy a este espacio, entendiendo que todo es paz y armonía, y después se van enterando que no es tan así. A veces me gusta hacer la referencia a esto de que hay muchos que por ahí tienen una visión muy sonsa de la naturaleza, donde todos los animales juegan, como es, se juntan a jugar a la pelota y después en realidad la naturaleza es mucho más cruel de lo que uno tiene en cuenta. O sea, literalmente los animales se matan entre otros, se envenenan, hay peleas internas de territorio. Y todo ese otro costado de la naturaleza siento que es lo que se va trabajando en Liorina, ¿no? Como que arranca con por ahí por una visión más genérica o más naif de lo que sería ir a vivir en la naturaleza y después, y hasta incluso después lo vamos hablando en detalle, pero lo que vuelve es la naturaleza más cruda y dura de lo que significa vivir en la naturaleza y estar a merced
del poder de la naturaleza, de alguna manera, ¿no? De la naturaleza también entendiéndola como la naturaleza humana, ¿no? Sí. Sí, sí, pues aquí es otra visión del mito del buen salvaje, ¿no? Sí. Igual, aquí, pues como en toda Latinoamérica, o sea, los pueblos son escenarios, no son escenarios idílicos, no son bucólicos, sino la muestra también de la barbarie, ¿no? Y que eso es Sí. precisamente lo que pasa aquí, ¿no? Es la muestra de la barbarie. Acá en Colombia los pueblos se mueve mucho dinero y también mucho dinero al narcotráfico. Y Sí. toda esta cultura, por ejemplo, ahí está este personaje Albeiro, Ujú. que es, o sea, es el prototipo del personaje salvaje acá, o sea, con toda la brutalidad, la Sí. violencia y todo eso. O sea, los pueblos, como todo pueblo latinoamericano, es también muy violento, ¿no? Aquí, y eso es lo que se muestra acá también, ¿no? O sea, los Que pueblos no son... eso incluso uno podría pensar, siguiendo la línea de lo que planteaba Agustín y lo que señalabas vos, Carlos, también tiene que ver con esta lógica salvaje. Albeiro, el personaje que está señalando, de alguna manera, si no es así, si no se comporta de esa manera, es devorado, ¿sí?, por otros que lo reemplazan, como una especie de lógica de depredadores y depredados, ¿no? Hay Claro. un poco esa cuestión. A mí lo que me llamó, o sea, me llamó la atención, ya después en el siguiente bloque hablaremos de la cuestión gráfica, eh, pensando que Fer y yo tampoco vivimos, si bien no vivimos en un pueblo minúsculo, hay mucha mentalidad de pueblo donde, donde residimos, pero no es Capital Federal, o las grandes ciudades de Argentina, y sentía esto, ¿no? En la primera escena que está llegando el colectivo, el bus a la estación, uno difícilmente en ese principio uno piensa que estás en el 2040. O sea, yo cuando lo ves llegar decís, che, 2040, 2020, 1990 y algo, o sea, te da esa sensación, ¿no? Que llegan al pueblito y logran, digamos, se detienen a comer, a ir al baño, ¿no? Y que empiezan a mostrar toda esta cuestión, toda esta cuestión pintoresca. Pero sí me pareció sumamente interesante la construcción o sea, cómo se va rompiendo esa cosa idílica que muchas veces tiene el citadino respecto a la madre naturaleza, a la idea que se tiene de los pueblos, porque incluso está ese mito, ¿no? Que vos señalabas lo bucólico como esa tensión entre ciudad, foco de corrupción y también está esta cosa romántica, ¿no? Y que en la naturaleza está el refugio, ¿no? Claro. Y quizás acá hay una cosa romántica en el sentido más amplio, que está lo sublime y lo grotesco todo junto, ¿no? Y sí me gusta esta cuestión del tratamiento del escenario, ¿no? Cómo se va construyendo. Así que bueno, a mí la verdad que, lo señalaba antes que grabáramos, que empezáramos a grabar, traté de no hacer trampa. Es decir, me senté a leerla sin revisar si Liborina era un lugar, nada. Te sentás y la lees. Y la verdad es que la experiencia fue muy interesante, muy grata, muy placentera. Y también uno fue encontrando esos puntos de contacto a pesar de la distancia. Creo que tiene que ver con esta hermandad latinoamericana, ¿no? Sí. Pero yo la verdad es que no me sentí tan ajeno a, ¿no? Y también juega con un poco con esos imaginarios que la misma historieta a veces construye, ¿no? Porque el tratamiento gráfico, vamos a ser sinceros, y sobre todo cuando nos miran de otros lados, a los latinoamericanos, hay como un imaginario sobre cómo somos. Lo interesante también es cómo nos retratamos, cómo nos construimos, que un poco en, en el programa anterior que estuvimos viendo Turba pasaba lo mismo con la realidad argentina, ¿no? Ciertos imaginarios de cómo son los soldados, cómo son los militares, cómo es el pueblo. Así que la verdad, en ese sentido, Ligorina me parece que es una obra muy interesante. Sí, bueno, en mi caso también, lo empecé a leer sin contexto alguno y sí, me fue gustando, me gusta mucho la ambientación, el tema, algo de los bosques siempre me gustó mucho. Está todo muy bien planteado, dibujado, hermoso. Y
también al principio para mí iba un poco lento, no entendía de qué iba la cosa, hasta que me fue enganchando y sí, al final me terminó gustando. Eh, Tiene eso que decías, algunos dialectos que al principio me costaba entenderle a qué se refería o cosas así, pero mientras vas leyendo, todo empieza a caer en su lugar y funciona bárbaro. Me, Me gusta esta especie de turismo hacia Colombia a través de una historieta porque gráficamente es buenísimo y todo lo que se ve. Y bueno, y también me dejó como más enganchado para saber, porque sabía que había ciertas referencias que eran culturales de allá que a mí se me estaban pasando. A qué hacían referencia, a acontecimientos y cosas así. Entonces, bueno, hoy como dije también antes de grabar, de que hoy estoy medio como oyente, yo estoy para aprender hoy. Y lo que les decía, pues, las referencias culturales, que acá en Colombia fue muy importante en su tiempo, Italia 90, Ujú. que ahí están, o sea, ahí está, se habla y creo que sale una imagen de la gente gritando y obviamente estos rostros de la gente gritando y celebrando son brutales, ¿no? Sí. Se nota también una posición del autor, pues interesante, muy interesante con eso. Lo que les digo, tanto Italia 90, que era un equipo precisamente muy paisa, por otra parte, muy Ujú. antioqueño. Eh, lo que dice Fer, que los usos lingüísticos muy propios. Y bueno, incluso también hay vaina, ahí se muestra indígenas, Mm. bueno, que no los identifico, eso sí, no puedo decirles quién es. Y también el uso bueno, es que no recuerdo el nombre del tabaco, pero también el mambeo, también está este tabaco Ya. que se huele, Mm. eh, que es una sustancia negra, bueno, pero luego hablamos de eso. Y lo del conflicto armado, y lo que les decía acá en Colombia, por lo general hay muy buenas obras que trabajan directamente el tema del conflicto armado, se trata sobre masacres, sobre lo que pasó en tal parte, y por lo general se trata, su forma de desarrollarla es con la no ficción, y que está muy bien, hay obras muy buenas, pero el caso de Liborina es muy especial, porque está retratando tanto una cultura colombiana, como también está hablando del conflicto sin hablar de él, ¿no? O sea, ficcionaliza la cosa y quizás por eso lo hace un poco más universal el tema, ¿no? Sí. De hecho, ahora que vos señalabas lo del Mundial 90 y la importancia y cómo en esta obra funciona como el momento para que el gobierno aproveche eso para hacer un uso brutal de la fuerza, nosotros en nuestro propio país tenemos la misma relación con el Mundial 78. El Mundial 78 ocurre en plena dictadura, ¿sí? Y funciona mientras se están gritando los goles del Mundial, encima el Mundial, en este caso, ocurre en la Argentina, están digamos, torturando a la gente a pocas cuadras de las canchas donde se realizaban los partidos, ¿no? Hay, entonces también un poco este uso del fútbol y de lo espectacular y de los aprovechamientos, ¿no? Y también esto, ¿no? Cómo esos espectáculos de alguna manera contribuyen a que por un momento como que se suspenden ciertos valores, se suspenden ciertas discusiones enseguecidas por lo pirotécnico del espectáculo deportivo y permite o habilita a hacer lo que antes era muchísimo más difícil, a tapar esto que se señala, ¿no? Acá en la obra. Me parece que un paralelismo interesante, por supuesto no es que lo estaba proponiendo Luis Chavarría, sino que uno hace esa relación. Como siempre aparecen espectáculos que de alguna manera funcionan Para sacar para. del foco lo importante. Claro, el elemento distractivo. Quizás en el caso de Estados Unidos, de Norteamérica, el foco distractivo siempre se da porque cuando hay algo malo en el interior de Estados Unidos, lo que ocurre es una guerra, ¿no? Una guerra que corre el foco y que además son buenos negocios. Es como que hay una idiosincrasia. Los norteamericanos tienen una manera y los latinoamericanos tienen otra. Son un Pero sí, poquito más drásticos. pero sí esta cosa turbia de solucionar los problemas a través del barrido de lo que molesta. Lo que jode se barre y se oculta, ¿no? Hay una especie de grado de impunidad y eso me llamó mucho la atención.
Y quizás esto que señalás vos acerca de que no haya optado, quizás, y con esto no voy a desmerecer al género de no ficción, pero elegir otro modo de contar y sugerir ese horror sin caer en las formas regulares con las que se estaba tratando comúnmente el tema, ¿no? Eso... Sí. Yo No, y está muy bien porque permite también la metáfora, ¿no? Y Mm, todas estas cuestiones que muy propias de la literatura, bueno, y del cómic, de todo, pues, de la ficción, sí, que permite también explorar otros lados de ver las cuestiones, ¿no? Y lo que hablábamos antes de esto, también la cuestión de la memoria, de cómo se borra, pues, y lo que están haciendo estos muchachos que se meten por este mundo después, entrar, ¿no? Entrar hacia el pasado, ver qué es lo que pasó. Y por eso les pasa todo esto, ¿no? claro. Igual, estaba pensando en esta cuestión de que es que el paso para llegar a esta comunidad es justamente a través de, bueno, dentro de las imágenes que tenemos seleccionadas hay algunas de esos, pero que es a través de una iglesia abandonada que entran por un túnel que es absolutamente oscuro, donde encima cuando empiezan a tener algo de luz se encuentran estos rastros indígenas, es literalmente el pasaje a un mundo desconocido, ¿no? A un mundo tal vez mágico, no sé si es exactamente la palabra porque es un mundo más cruel también, ¿no? Pero A mí, Me hacia hizo... el final se me hizo tipo una peli Slayer, o sea, de Sí, asesinos, sí, de Walking Dead. tribu ahí, claro. Sí, claro. ¿Sí? No, un poco El Señor de las Moscas, de William Golding, ¿no? Hay una cuestión ahí de supervivencia, me parece interesante, pero que también tiene que ver con una especie de juego, ¿no? De una especie de hipotético regreso a un Edén que no es tal. Uh-huh. Ese proceso literal de bajar, atravesar la oscuridad, encontrarse con ese jardín idílico que después iremos descubriendo que no lo es. Entonces, reúne una serie de, pensaba en esta idea de un mundo perdido, ¿no? Que trabaja ahí. O bueno, hay una remisión directa a la obra de Orwell, ¿no? 1984. Sí. Y sobre todo esta cuestión del tratamiento de cómo se trata la memoria. También es interesante que en esa comunidad que se encuentran ahí, que es una comunidad que se supone que está aislada por voluntad propia, de todas maneras hay una serie de mecanismos en los que esa comunidad necesita seguir existiendo, ¿no? Entonces tienen estos mecanismos para reproducirse sin la necesidad de, de que se vaya corrompiendo la sangre. Ahí saben a qué me hizo acordar, pero es una asociación absolutamente libre. Me hizo acordar a La Máquina del Tiempo, la de Wells, H.G. Wells, donde cuando hay el algo, protagonista, cuando el, pro- hay algo de eso. cuando el Digo, protagonista viaja al futuro, ¿no? Y se encuentra con los Eloi tomado por la naturaleza, hay algo ahí y los medio. Morlock que están en el subterráneo, ¿no? Eh, Mm. eh, creo que hay estas tensiones entre lo civilizado y la barbarie, esto entre la naturaleza digamos, y la ciudad, entre una forma de ver la vida y otra forma, ¿no? O sea, parece que hay como un cúmulo, y quizás eso es lo que de alguna manera hace que quienes no pertenecemos digamos, ni a Colombia, ni estamos familiarizados, podemos sentir algún tipo de cercanía, empatía o discusión sobre lo que estamos viendo. La curiosidad sobre desentrañar una realidad que no es tal. Sí. Estaba pensando en esta imagen que siento que es bastante recurrente, del paraíso que no es paraíso, Ujú. o que parece paraíso, pero uno quiere creer que es paraíso, pero no termina de cerrar, como que Sí. siempre te falta 5 para el peso. Estaba pensando que hay muchas referencias por ejemplo, cuando encuentran la iglesia, está esta cuestión de, che, esta es la iglesia de tal cosa, y uno de los viajeros, ¿no? Tiene como no me acuerdo si eran fotos antiguas o qué, creo que está después la imagen, Sí, eh, pero que dice, no, che, pará, pero no es esta iglesia, porque debería tener esta otra cosa. Entonces hay una cuestión de, vos crees que estás viendo algo, pero no lo estás viendo, o hay algo donde definir eso como, definir es un problema.
Y hay algo de eso que te lo va acompañando. Creo que hay muy buena narración, esto que decía Fer en un momento de que por ahí al principio era medio lento, me parece que es una decisión adrede, en el Sí, sentido sí. de Sí, se va construyendo, ¿no? Y hay esta De, cuestión de de toda la... hecho, eso que Sí. tienen de que va lento es como que te ayuda a que ellos tengan confianza en el bosque, está todo tranquilo, y de golpe, no. Pero toda esa parte es como para que ellos no se sienten en peligro hasta ese punto. incluso si nos lo ponemos a pensar desde no solo desde el argumento, sino de los mecanismos detrás, podemos pensar que tenemos toda esa primera fase donde vamos conociendo a los personajes, ¿no? Claro, Pensando en el tipo mecanismo, ¿no? Vamos conociendo a los personajes, entendemos que hubo una relación entre dos de ellos, pero que ahora son amigos, vamos desentrañando, digamos, un poco sus personalidades, también vamos haciendo el viaje y entonces hay una fase del famoso primer acto, ¿no? Una fase de exposición de todo eso que no nos va a mostrar la historia, sino que está sugerido, comentado, a través de charlas que parecen casuales y que nosotros como lectores los vamos acompañando en ese adentrarse a la jungla y a las ruinas, y al mismo tiempo vamos desentrañando qué es lo que está pasando, por qué van ahí. Porque en un principio uno podría claro. pensar, bueno, son solo turistas, ¿no? Encima esta idea de pensar en un futuro en el 2040, pero que empieza con un colectivo que lo ves hoy. Sí, igual lamento tirarles la brutalidad del calendario, pero es en 16 años, el 2040. Por eso, eh, no es brutal. No, lo loco es esto. Él señaló que tardó 10 años en hacerla. Suponete salió en el 2020. Entonces era como él imaginaba, y es interesante, ¿no? Como un latinoamericano imagina el futuro, ¿no? Así como en Blade Runner te Sí. ponían autos que volaban. También nos encontramos con eso. Quizás en Colombia y en la Argentina podríamos pensar exactamente lo mismo. Nuestros futuros a veces no son tan como Hollywood nos construyó. Creo que era esta autora española, Rosa Montero, que decía, bueno, en el mundo en el que vivimos podemos tener un lugar donde estamos en el 2800, no, en el 2100, y hay otros que todavía estamos en las cavernas, en el mismo mundo, ¿no? Y que tiene que ver con esta... Y acá hay este juego, ¿no? De un viaje en el tiempo que no es tal o sí. Por eso decía este juego está vuelto a un mundo perdido. Igual era un futuro en Latinoamérica, o sea. Claro, Porque si vas a ver cuál es la modernidad de los pueblos latinoamericanos, es que la gente tiene celular. sí, Pero táctil, siguen idénticos, quizás igual de perdidos, igual de desamparados. sí. Sí. Igual Eh, estaba pensando en referencias tecnológicas y no hay muchas. Creo que al principio, cuando No, están buscando el camino, hay algo de que decían como algo así de, che, fíjate en el GPS, hay un... hasta que me dure la señal y listo, y se corta. Claro, y después es todo vida en su máxima expresión, ¿no? Sí, o sea, no tiene ningún artilugio que vos digas, ah, es muy distinto o tiende a futurista. No, no, pero tiene que ver con esto, me parece, que a veces también los latinoamericanos nos cuesta imaginarnos un futuro muy distinto de, de al nuestro presente. hecho nos dimos cuenta del tema de que era en el futuro por la referencia al mundial, ¿no? Sí, digamos, empieza a soltar esas referencias en una conversación. Claro, no te lo dice de entrada tal Sí, año. sí, sí, sí. Eso es interesante, ¿no? O sea, Mm, le pide al lector, venga, escucha esto, ¿no? Esto es importante. Préstame atención, Claro. sí, Sí. Si sí, no, sí. podrías pensar que era en la época actual, tranquilamente. Pero creo que ahí tiene algo que es muy interesante, que tiene que ver no solo con el ritmo, y después cuando veamos las páginas, la cuestión de la composición, sino también me parece que es muy orgánico la construcción de los diálogos de los personajes, porque me está brindando información, pero Sí. todos hemos leído y visto obras en las que se para a alguien a hacer una exposición y dicen, y entonces en este momento esto es lo que se conoce como tal cosa. En cambio acá hay y creo que una de las cuestiones que también me parece muy relevante de este autor es que se toma, sin ser manga, eh, se toma sus tiempos
compone la página. Hay páginas que son un único cuadro, en otros tenés muchos cuadros pequeñitos. Se toma su tiempo para irte contando las cosas. No anda a las prisas. No es que en 3 páginas te vomitó toda la información del contexto. No, vamos andando con ellos. Se Sí. ponen abajo de un puente a quejarse y a conversar, les pican los mosquitos, duermen una noche pasan una de las noches a la intemperie, encuentran una cascada, o sea, ese tipo de cosas que uno dice, che, esto viene despacito, ¿no? Claro. Entonces, es todo Pero, el proceso. pero vas acompañando el viaje, sí. Ujú, sí, Volviendo a esto de la forma de narración bueno, es medio lo que decías, ¿no? De cómo se va tomando tiempo. Hay algo que va pasando, por ahí vuelvo un poco a la imagen del paraíso, que se ve como paraíso, pero en realidad no es, o que de a poco se va viendo cómo se va viendo la hilacha de que no es todo tan ideal. Hay algo que siento que hace muy bien a medida que te van presentando en la comunidad, esto de hay cosas raras. Y cómo esas cosas raras van siendo cada vez más raras hasta que, bueno, llega el momento donde justamente todo se da vuelta. Y siento que ahí hay hasta como forma de narración, en definitiva tiene que ver con generar suspenso, ¿no? Eh, pero hay algo que está muy bien como que te va tirando significantes así sueltos que al principio simplemente confunden, que es algo de, bueno, pará, pero ¿qué es esto? Pero ¿por qué así? O ¿por qué lo otro? ¿Y por qué los miran de esta manera? sí. Hasta que, bueno, justamente pasa la revelación y cuando cambia todo, todos esos significantes que estaban dando vueltas cumplen, o sea, forman un sentido, al final este sentido perverso de cómo se preserva la comunidad, que lo hace todo más fuerte, más duro. En el momento que te enterás es un golpe directo en la cara, como es que solo es posible por todo ese tiempo que se estuvo tomando el autor justamente en generar ese suspenso, ¿no? Sí, y lo interesante también es que cuando finalmente las fichas caen, y digamos, uno puede acomodar y establecer una relación, entendés con esto no me voy a poner como abogado del diablo, ¿no? Pero entendés que la lógica que impera en esa nueva sociedad a la que cayeron, le es funcional a esa sociedad, que obviamente va a colisionar, va a chocar de lleno con nuestros protagonistas, ¿no? Pero que es importante esto, ¿no? Y también la exploración acerca de las contradicciones internas de esa sociedad. O Sí. sea, no es que van a la naturaleza pura, no, es otra forma de sociedad. ¿Sí? Y eso también me parece una exploración muy, muy interesante. Es un tratamiento del tema muy, muy interesante. Por eso, desde el desconocimiento uno se pregunta, bueno, ¿cómo fue después la recepción de esta obra por la comunidad, por la sociedad colombiana? ¿No? Sí, buena pregunta, no sé si Carlos tiene algún indicio. Bueno, pues la obra es reciente, ¿no? O sea, Sí, sí. pues, tiene solamente quizás 4 años, Ujú. ¿no? Yo creo que sí se movió, pues Planeta sí lo mueve muy bien, como en los círculos de lectura de cómics, algunos críticos, sí he visto por lo general muy buena recepción, o sea, la parte de crítica de cómic, muy bien aceptada la obra. No sé, habría que preguntarle a Planeta cuáles son las ventas, porque a mí me parece que se debería haber vendido mejor o mucho más de lo que yo espero, ¿no? O sea, Ujú. yo creo que sí tuvo buenas ventas, por lo menos. Claro, Eh, estaba pensando en esto de que por ahí sacábamos la lista de, bueno, che, pará, entonces, ¿cómo queda parada la comunidad? Como si es que hay comunidades parecidas ahí dando vueltas que tienen este planteo, ¿no? que hace el autor. Y
estaba pensando que tiene el escudo de la ficción. Sí, En el claro. sentido de que, o sea, puede decir lo que quiera porque en el peor de los casos es, bueno, sí, no, es una historia que se me ocurrió, no está basada en ningún hecho real, cualquier similitud es solo una coincidencia. Sí, sí. Pero también somos latinoamericanos. Y mira, Sí, este que no es de acá vino a decir estas cosas. No, y me imagino con lo que nos contás de la idiosincrasia no, paisa, ¿no? sí, no, y nosotros como latinoamericanos sí somos muy, me dices acá, muy tocados con que se Mira, hable de nosotros y se hable mal, pues. Y porque de todos modos hay una crítica dura, o sea, sí, mostrar las cosas, si bien no es humorístico, hay partes que son muy, humor o sea, negro. que te muestren, el hecho que te muestren a vos, porque es un espejo también, eso es un espejo de una sociedad Sí, y muestra, o sea, ese salvajismo es lo que somos, pues, lo que somos todos. Y sí, sí, yo creo que si se hubiera leído más o si se lee más, chocaría más, porque para mí también hay el autor Luis Echevarría sí, buscaba chocar también. Yo creo que es evidente, o sea, está haciendo listo, está haciendo una obra, un cómic, una obra de arte, pero también y como buen artista, porque viene de artes plásticas, también busca chocar con la sociedad, ¿no? Y yo sí. creo que si se leyera más, chocará más. Sí, ¿no? Pero no puede decirle el número cuánto se vendió, cuál fue el tiraje, ni nada de eso. Habría que No, no, preguntar. no, pero quizás, no tanto el dato duro, pero sí, digamos, por supuesto, vamos a hacer la aclaración. La circulación de las historietas en general también pasan por circuitos que no son. Pero a veces no ocurre que hay ciertas historietas que por alguna extraña razón son iluminados por la prensa y eso les genera una cámara de eco digamos, de proyección. Entonces son obras que uno dice, mira la pegó, quiere, quiere salir, o mira, gracias a que lo publicitaron en tal canal y tal canal, hubo gente que dijo, lo voy a ir a buscar a la librería. Y como lo distribuye Planeta, lo encontrás. Porque si no lo hubiera producido impreso Planeta, eh, capaz que una editorial pequeña no tiene la capacidad de que llegue. Claro. Yo por mi parte lo desconocía totalmente, esto no sabía que existía. Así que muy buena oportunidad para conocerlo y muy bueno, me gustó. Sí, sí, y lo bueno que salió en Planeta que está en todas las librerías, que eso Ujú, es bueno. O sea, claro. claro, todas las librerías de Colombia seguramente tienen Liborina. O Está vas muy y bien. preguntas, como acá, vas y preguntas y te dicen, sí, te lo consigo. O sea, no lo tengo ahora, pero te lo consigo. Que no pasa con todas las historietas eso. Claro. Sí, 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 no, pero esta sí. Además que Claro, sí. tiene el respaldo de Planeta y La neta sí. es tan buena obra, yo creo que se sigue vendiendo. Sí. Bueno, ¿les parece si vamos pasando a... El bloque visual, Claro. El bloque visual me gustó. exactamente. Bueno, y uno de los aspectos que me parecen más interesantes de esta obra de Liborina es todo lo que es el apartado visual. Eh, ya de por sí, o sea, es todo una novela gráfica en colores, en la mitad de la jungla, digo, como que hay mucho material para jugar, y siento que como es Echavarría, juega fuerte en ese sentido. Sí, yo quería destacar antes de arrancar el tema de la tapa, Sí, que la composición, o sea, está visto desde arriba los personajes, o sea, uno sabe que los personajes, si se ven desde abajo, se ven más poderosos, si los ves desde arriba es como que estás al acecho. El hecho de las ramas, el árbol esté en oscuro y está hacia arriba, es como, es algo amenazante, o sea, ellos se están metiendo en un lugar que va a ser un poquito peligroso. Así que el planteo de la tapa me gustó mucho también. sí. Bueno, ahí sigo Son con, observados, ¿no? Ujú. claro, están como hay algo que está al acecho.
Y a su vez hay algo que aparece, digo, que aparece cada tanto y para mí que varias de las imágenes que puse tienen que ver con esto, es la presencia de las sombras, del oscuro. Digo, como que la tapa también está, si bien son solo hojas, pero son así oscuras y qué sé yo, y es la oscuridad que los va como envolviendo de alguna manera, ¿no? Sí, como esta viñeta. Hay algo de siniestro que tiene la naturaleza, ¿no? Y pensamos en la jungla tupida. A mí lo que ese verde que aparecía en la portada, que luego aparece en los primeros cuadros cuando comienza la obra, que remita a las imágenes que, que a veces están hasta en las postales acerca de determinadas regiones de Colombia, ¿no? En el pensamiento turístico, me transmite ese efecto de inmensidad, ¿no? Para mí hay un momento, un juego de verdes que utiliza Echavarría que me transmite un efecto de imponente, ¿no? Ellos se Sí. están insertando en esa jungla, no solamente por la cuestión de las ruinas y todo lo demás. Y creo que el tratamiento del color y la composición de página son los dos puntos, así como pensaba en los diálogos, pienso que esos son los dos grandes, para mí los dos grandes puntos de Echavarría, que tiene puntos altos, ¿no? Pero la composición me parece fantástica. ¿Sí? Y mira que decía Chavarría Ujú. que como no sabía si se iba a publicar o no, Mm. si ya una editorial no lo publicaba, lo iba a publicar en blanco y negro. Ajá. Y que la parte de color le hizo en 2 meses, 2 o 3 meses. O sea, la hizo más o menos rápido, pues. Sí, 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 sí. Entonces eso. Y en cuanto al color, pues esto es trópico, ¿no? Sí. Entonces tiene lo de los verdes y así es el paisaje colombiano. Casi Ujú. todo es bosque, bosque tropical y eso. Y pues una referencia directa al Amazonas, ¿no? Los verdes son muchos verdes. Sí, 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 sí. Ah, bueno, y ahí abajo está la bandeja paisa. Ah, lo que decía. Sí. Es un evento en sí mismo, claro, no. Por ahí yo no lo identificaba como es un elemento canónico tan relevante, pero claro. Mira, Ah, Sí, eso te está diciendo que, pues, que es de la cultura antioqueña. Está el chicharrón, frijol, Mm. morcilla, arroz, huevo. Bueno, tiene y un poco de... en primer plano. Y sí, y por algo lo puso ahí, pues. Y todo en un mismo plato. O sea, eso también es la otra cuestión, ¿no? Sí, Eh, sí. digamos, es interesante esto, ¿no? Aquí aparece muy breve, pero después en la parte de la fiesta, más adelante, también, ¿no? Esta cuestión de el baile, la fiesta, la comida. Algo que yo le estoy prestando mucha atención a distintas historietas que vengo leyendo, es eh, las escenas, digamos, no porque sea un cómic culinario, sino qué sentido tiene que yo ponga en una historieta que los personajes comen, ¿no? Pero que para mí también lo importante no es solamente que comen los personajes, sino que la comida también es un elemento más de la idiosincrasia de ese pueblo. sí, y hasta incluso una forma narrativa, digo, en el sentido de, a ver, en este caso tiene que ver más con estas cuestiones culturales que hablaba Carlos, pero qué come un personaje habla de qué tipo de personaje es. Exacto. Sí. Y estos paraderos Ujú. donde se come acá, o sea, llegas, haces esos viajes largos en bus y sí, son estos estaderos, paraderos donde la gente se para a comer, que es tan común acá, pues. Sí. Pues supongo que en todas partes, pero sí, toda la forma uno dice, bueno, que ha viajado de aquí 400 kilómetros al norte, pues se da cuenta, lo identifica inmediatamente. Ujú. Y Bueno, hablando de lugar universal, ¿no? En eso el llenadero. claro, de que si vas a vivir la ruta, no sé qué tan distinto es de hace 50 años. Bueno, no, obviamente, qué sé yo, pagás con contactless o con QR en la caja, pero Si hay después señal. comida en espacios, como es, y es medio universal.
Y además está la cuestión, por lo menos acá es mitológica. Vos parás los paradores de camiones, de camioneros, la lógica es, vos pasás, está lleno de camioneros, se debe comer bien y barato. Sí, Es sí, una especie de lógica universal, para acá. Proteína y harinas. Exacto, por supuesto. Quíteme para allá la ensalada porque no sirve. Póngale un limón ahí. ¿Qué es esto? ¿Se puede freír? ¿Y está frito? Sí. Claro. Si quieres se lo freímos otra vez, ¿no? Sus arterias se lo agradecerán. Bueno, en el cómic aquí, que se ve la imagen, dicen, acá venden la mejor morcilla del mundo. Y hecha aquí y todo, ¿no? Un manjar criollo en vías de extinción, usurpado por las compañías de embutidos. ¿No? O sea, Claro. Es buena punta, pues. Claro que la morcilla sí es eso que es español, ¿no? Sí, eso sí. sí, es español, pero también tiene esta cuestión de qué es sangre. Claro. O sea, se hace con sangre coagulada. Antes de que coagule, hay que hacer un acomode. Pero sí, es muy española, pero acá también hay una cuestión interesante, ¿no? De cómo hay una conjunción. En América Latina hay una conjunción. O sea, renegar de la influencia de la conquista española es casi como tapar el sol con el dedo. La herencia, el apellido, el idioma. Después, las tensiones, el mestizaje. Entonces, este juego, ¿no? Que aparece ahí. Eso me parece, me parece interesantísimo, ¿no? Algo que me intriga, perdón, Sí, pregunta recontra copiada, pero en su momento, cuando van al pueblo este y encuentran la iglesia, sí, a mí me disparó, como es, hay algo que pasa en todos los pueblos de Argentina, sí. que vos vas y tenés la Plaza San Martín, la Plaza Central, donde tenés la iglesia, como es el ayuntamiento y Sí. como que hay una cuestión de que esa estructura, esas tres cosas como que están en todos lados. Me intriga si es también así en Colombia. Sí, sí, sí. No, es que es casi la arquitectura española, cómo se fundaban las ciudades, ¿no? Claro, Plaza, La Plaza iglesia. Central y los la, edificios importantes alrededor. hay una obra de un crítico uruguayo que es Ángel Rama, que se llama La ciudad letrada, y tiene que ver con los procesos de conquista y cómo en realidad América se convirtió en un proyecto en el que se pudo ordenar. Si uno mira en Google Maps la configuración de muchas ciudades europeas, Alemania, todas retorcidas, obvio, son calles que tienen miles de años, todas totalmente retorcidas, circulares. Esta estructura que tenemos nosotros de damero es muy particular, pero que también forma parte de un proyecto de conquista y de organización y de burocracia. Entonces hay un montón de cosas que están ahí y que creo que también ayudan a que compartimos un montón de esos elementos en toda América Latina. Ujú. Hay una herencia del Imperio Español ahí muy, muy fuerte, burocrática, y todo lo que derivó de eso. No solo eso, y todo lo que derivó de eso. Esto que veíamos quizás en otras oportunidades que pensábamos acerca de la figura del pícaro, ¿no? Una figura tan típicamente española, pero que al mismo tiempo para los latinos es como, es la manera de sobrevivir en muchos casos. Es la estrategia de supervivencia. Por eso quizás nos cuesta tanto pensar, y esto va a ser para otro video, ¿no? En los superhéroes. Los superhéroes latinoamericanos en general, y les tenemos un poco de desconfianza, vamos a ser sinceros. Y quizás Sí, es un tema. Siento que tenemos que encontrar la obra concreta y ahí, digo, casi que no quiero hablar porque si arranco no me frena nadie. no, por eso yo ya le estoy anticipando a la audiencia que eventualmente ya vamos a darle con todo ahí. Ahora volvemos a Liborina. Dale. Seguimos. ¿Vale? Ahí esa escena me encantó. Cuando te das cuenta qué recurso es ese, es genial. Ay, me perdiste. Ataque. Cuando ya los atrapan, Claro. Ah, claro. Y lo que entonces, tiene en la cabeza es un costal, pues.
Claro. Es la arpillera, digamos, es el entramadito, Sí, sí, está sí. de la cabeza con la capucha tapada. Y vos decís, genial, Sí, ¿no? sí, sí. Qué Buen ingenioso, recurso, ¿no? qué ingenioso. Porque te está generando intrigas, sabes que no los mataron, sino que los tienen capturados. Decís, y el tipo está intentando ver ahí atrás y no sabe qué le va a pasar. ¿No? Lo que es Hay tener... algo de gran. Hay algo que valoro mucho, como es el artista que sabe ubicar la cámara. Es decir, bueno, sabe dónde encontrar el detalle que va justo, que no solo lo encuentra, sino que entiende, esto está bueno y esto es importante. Te voy a hacer una página entera de cómo es solo cómo se ve a través de la arpillera. ¿Te avanza la historia? En realidad casi que no, porque en realidad no ves a través de la arpillera, pero es esa imagen concreta que te pone en situación que de alguna manera te completa el sentido, ¿no? Eh, ahí Ade- eso habla muy bien para mí. Además, la página anterior era un fundido negro total. Era como que estaban Sí, desmayados y cuando se despiertan, mm, sabes que están vivos, pero no sabes que están bien, sabes que están... Y lo eh, bonito del cómic, ¿no? O sea, esto fuera de contexto, esto sería, ¿qué sería esto? Incluso hasta claro, una obra de arte Un puede ser cuadro abstracto. me un cuadro. robaron, Sí. devuélvame mi dinero. Sí. ¿No? Pero Pero aquí tiene un valor muy chévere, pues, la un recurso secuencia, muy genial. esto que señalábamos en el bloque anterior acerca de que bueno, literalmente tienen que bajar por un pozo y andar en las penumbras, llega un momento donde hacen esa escena, hacen un flash y descubren que no están solos en esa oscuridad. Y cuando se está yendo la luz, se alcanzan a ver los restos de esos rostros de esa gente que los está rodeando. A ver. Ahí viene el fundido negro y después Ahí está. viene la arpillera, ¿no? Ese flash, ¿no? Diciendo, che, pero no estábamos solos en esta oscuridad absoluta. Y Y hasta el incluso, fundido... posta que siento que hay, ¿cómo decirlo? Hay muy buena utilización del negro. A ver, de última, si lo puedes Sí, encontrar. Fer, claro, ponele. Ahí hay páginas enteras que son solo cuestiones Ah, en negro y textos, o eso que es, o sea, que en definitiva representaba, ¿no? La otra, cómo se veían en la oscuridad. Pero sí. esto hay algo hasta, a ver, por ahí es una palabra muy fuerte, pero hay algo de valor en el sentido de coraje de decir el artista, bueno, te voy a hacer 3 páginas en negro, como es, recontra en la mía, qué sé yo, tal vez hay un contexto de, bueno, lo quería terminar rápido y se le ocurrió esta. Entiendo que yo no. no entiendo que no, pero ahorras tiempito con esto. Es más, quizás hasta lo interesante sería, tenía que suceder esto, tengo que crear un clímax, y a veces la destreza está en cómo hago para construir ese clímax sin complicar de más. Que el foco sea el clímax, no todo lo demás. Y acá, con cuestiones de diálogo que nos van identificando quién es el personaje que va diciendo mientras van recorriendo en la oscuridad y que nos va generando un efecto creciente, me parece que es una resolución económica, pero muy efectiva. Y creo que ahí hay una destreza. Sí, Volvemos al fútbol. No es dar Sí. 200.423 pases, es dar los pases justos y necesarios y dejar al tipo en Sí, situación de es gol. como el tema de la bolsa que tapaba la cabeza, es usar el recurso justo para ese momento. Que Y de hecho también, la página siguiente de la bolsa es un blanco terrible donde los personajes como están tratando de acomodar los ojos otra vez para digamos, entender qué situación qué les está claro, ocurriendo. eso no- Bueno, se me saltó, ahí está. no, y bien atmosférico, uno cuando está en completa oscuridad, Ujú. es raro, uno no ve a nadie, escucha voces, e incluso esos viñetas sin texto eh, generan cosas, ¿no? Claro, porque te están Con sugiriendo silencio. exactamente silencio y paso del tiempo. Exacto. Se están moviendo, hay paso de tiempo, porque se callan, una cosa Y de interesante. hecho, los pocos globos que están también de alguna manera te están diciendo, ¿no? Esta cosa que tiene la historieta que es monosensorial.
pero que vas construyendo tiempo, que vas construyendo sonido, ¿no? Muy el planteo de Scott McCloud, lo que estoy diciendo. Sí, pero ponele ahí, para volver, Fer. El globo de diálogo de arriba a la derecha, de la segunda viñeta, es muy eso. Del estilo después de que esto es después de que los atrapan, ¿no es cierto? Antes de que entren en la comuna, todo esto de que empiecen a hablar todos al mismo tiempo y qué sé yo, y se pisan entre ellos y que sea el mismo globo todo rayado. Está bueno. Es un efecto muy de historieta y Sí. que calza perfecto. Pero están todos cagados en la espalda porque viene ese tipo con un machete y los tienen maniatados. El patriarca. Exacto, Albeiro. Sí. Que tomó seguramente como referencia a Leonel Álvarez, un jugador colombiano, precisamente de los 90, con esa misma pinta y eso. Ese pelazo. Sí, la parte de los globos es bien interesante, ¿no? El uso en toda la obra. Siempre hay cosas. Sí, es como un recurso, las viñetas, la forma, las letras. Está bien integrado. Bueno, ahí, por ejemplo, no hay calles, ¿no? Están todas como escenas mezcladas. Que es Bueno, que cuando... queda con la violencia de la escena también, ¿no? Porque estos los van a torturar y todo Yo lo había eso. visto a él, al malo, al villano, en negro, atrás del chico. Sí, esa La silueta amenazante. silueta y los ojos, solamente que se vean los ojos, clásico. Sí, que además contrasta, sobre todo en las escenas finales, cuando está con toda esa situación y está con esa remera de Barney, ¿no? Está con el dinosaurio Barney en el pecho persiguiéndote con un machete. Muy buena, muy buena. ¿No? Este es también otro recurso, ¿no? Sí. Sí, el cambio gráfico. Y que es necesario, ¿no? Digo, porque tiene que ver con la crueldad del hecho en sí, hace que... Que no como sí, que no abundes en un detalle fotográfico, en un detalle excesivo, pero es lo suficientemente esquemático como para explicarte qué es lo que se les viene, qué es lo que va a Claro, de suceder. alguna manera es, bueno, ya que mencionaste a MacLeod, esta cuestión de ir un poco hacia el lado más icónico que tiene, como es la historieta, de no ser tan literalmente representativo, si bien es representativo porque las cosas simbolizan lo que pasa, Sí, pero esto te mantiene con la distancia suficiente como para poder, como es, completar el hecho. Porque de todas maneras, la perversión o de todo lo que implican, eso de que digas, che, pero esta silueta acá significa que es una persona sin brazos ni piernas, ¡qué mierda! Digo, como que uno el lector lo termina de completar y tal vez, y en ese proceso de completar hay algo que cae más en lo perverso, ¿no? Esto termina de encontrar esos lugares oscuros, ¿no? Que tienen que ver con todo ese miedo, con todo... o poner, bueno, ahí también no quiero entrar de definiciones de viñeta para viñeta porque cada una es más terrible que la otra. claro, Pero, la distancia te permite llegar más lejos de alguna manera. siempre lo sugerido es peor, o sea, peor, Sí. en el sentido de, lo sugerido te libera a vos a que, bueno, anda hasta el fondo de lo que tu imaginación te permita, ¿no? Y pues es el recurso también de Spiegelman, ¿no? Con Maus. Pues. Hace ratoncitos. Pensaba exactamente eso. ¿Cómo te muestro el horror? Y que me siga, vos como lector me seguís acompañando o corres la mirada. Porque acá no corres la mirada. Es lo suficientemente esquemático como para saber que es un espanto cada cuadro que sigue, pero lo seguís leyendo. No cerrás el libro y decís, no, ya no sigo. A ver, seguimos. Ahí está. Ahí está. Barney. Sí. Las botas. Me parece que la referencia que había tirado Fer es correcta, la de tipo slasher. O sea, Sí. es el tipo imbatible que va atravesando, que se cae por encima del acantilado y le importa una mierda y sigue Claro, su misión de imparable. buscar una presa.
Es el depredador. Además, ya nos lo mostraron. Él Me es hace fuerte. acordar ¿cómo se llama esto? El de la matanza de Texas, o sea, una familia turbia, bueno, en este caso todo un pueblo, Mm. y tenés uno que es imparable, y este tipo parece imparable. Y sabés que es peligroso, ya te demostraron que es peligroso. Sí, sí, muchas cosas, incluso las botas, que Sí. son las botas, las machitas creo que se llaman, las que usan en la parte rural colombiana, ¿no? Ahí están, esas son las machitas. Y el uso del machete. El uso del machete, que ese sí es, bueno, eso sí creo que en todas partes. Y bueno, y la segunda viñeta, esa mancha, es un Sí. recurso chévere. Sí, porque además una agilidad es un felino, ¿no? Pintoresco en ese recorrido. Ya en páginas anteriores nos muestran que es capaz de levantar él solo troncos y se burla de la debilidad del citadino, ¿no? Esa cosa de decirle, bueno, ayúdenme. Ustedes que son hombres, vengan y ayúdenme, y entre los dos no puede levantar un tronco y el tipo está así con todo el torso desnudo y forzudo, ¿no? Pero que también son formas de irnos construyendo a Albeiro, no solo desde que llega, o sea, de que no le sacan la capucha y se les viene y ocurre, los integran al pueblo y todas las cuestiones, sino también en este tramo final donde se da esa tensión en creciendo, porque también es eso, va construyendo esta idea de que esto no puede terminar bien. Claro. O sea, Incluso estaba pensando en esto de la forma en que se construye Albeiro. Uno sabe que si se tienen que enfrentar con los dos, no tienen media chance. No, O sea, y me parece que eso gana en el tercer acto justamente de que ni siquiera matar o morir, es escaparse o morir. No hay medias chances acá. sí, o sea, quizás en una película hollywoodense se pensaría en la posibilidad de hacerle frente e incluso, gracias al poder del guión, vencer. No, no. no, amigo, estás en Latinoamérica, no funciona así. No, rajá, Sí, no, tómatelas, andate. eh, La mano. Ay, ahí sí, qué cruel, qué truculento, ¿no? Pero toda la sugerencia de la silueta y la voltereta de la mano, ¿no? Qué linda imagen igual. Sí. sí, Claro, está. Es una estaba página pensando entera. Sí, es una página entera. El no, corte, el en efecto este del estado, corte, acá en el personaje, en la silueta. Sí, Eh, esa cosa así de héroe de corte acción. limpio. Sí, que, bueno, ¿saben a qué me hizo acordar un poco, haciendo la correlación? Sobre todo a partir de este gesto. Si leyeron The Walking Dead, hay un personaje que es el gobernador, que en los primeros números de The Walking Dead, a diferencia de la serie televisiva, el, pro- el pro- el protagonista se encuentra con el gobernador tortura y le corta una mano, así, derecho viejo, le amputa la mano derecha. O sea, el protagonista de la serie de Walking Dead en el cómic está manco desde el número 20 y pico hasta el número 190 y algo que se termina la serie. Y me hacía acordar ese mismo corte, mismo bigote, ¿no? Hay como una especie de representación iconográfica. Decís, si vienen más o menos con este aspecto, cruzate de calle. estaba pensando que también esto es, corríjanme si me falla la memoria, pero o sea, es literalmente, o sea, cuando están en persecución, esto es casi o Mirá, sea, es, Albeiro, llega, corta. sí, O sea, no es que hay monólogo de supervillano ni nada, No, ni no, qué sé no. yo, no, es así, de una. no, así funciona la vida. No, así. Llegó, te tocó, flaco. Porque además las imágenes que mostraste antes ya te explicaron. En el caso de los varones, con que el torso funcione y lo otro esté, va. Y con las mujeres lo mismo. O sea, como los animales, digamos, así como te criaban los cerdos, y después algunos se los comían y otros los usaban para reproducción, acá es lo mismo. Se engorda, se mantiene la cría. Una lógica muy rural y animal al mismo tiempo. Sí. Eh, No hay una escena de una fiesta por ahí que quería sí, decirles. previa.
Pero es graciosa porque creo que es más adelante. Está. Pero no sé, la que sigue, esa ahí. Esa escena es curiosa porque, bueno, ahí están con música que como tropical o no sé, Ujú. pero la canción que están cantando es de un grupo antioqueño que se llama Kraken, es de Ajá. rock, es de heavy metal, Ah, y la canción se llama Vestido de Cristal, ¿no? sí, También otro dato curioso de Liborina, esa fiesta, sí, es heavy metal, pero ahí está la cuestión tropical, ¿no? sí. Gracioso, es una Gran buena. gesto. Después Sí, después la voy a buscar. búsquenla por ahí. No sé dónde íbamos. A ver. Claro, en esta vez nos quedaron bastante desordenadas las imágenes, pero bueno, Sí, ahí. bueno, Esta para yo no yo spoilear. la había marcado. Sí. Como es, me parece genial el uso de superconcentrar un momento caótico. Esto es cuando están yendo a este pueblo fantasma. Claro, están en las ruinas y se Y de sienten repente observados. cae una persona, medio que hay un entrecruce y se va corriendo, ¿no? Ujú. Y todo eso, ya ni sé cuántas son, 4x4 son 16 viñetas, todas así crudas de uno, que tienen ese efecto, como es de la desorientación de cuando pasa algo de repente, de la nada, que juega muy a favor. Siento que es una gran decisión. Sí. Sí. Y interesante también la combinación de colores en los fondos, como para que ese montón de cabecitas no sea solamente un montón de cabecitas, me parece brutal. Otra vez acá está Me- Spiegelman. sí, Eh, a mí me hace acordar, no sé, cómic clásico de 50, 60, terror, de creepy, no sé, Ujú. cuando están a color, ¿no? El típico cómic tipo yankee con color medio, bueno, no es que sea Plano. plano, pero con esos fondos estridentes. Por ejemplo, acá tenés un fucsia, un verde fuerte, pero bueno, que sirve funcional para el momento, porque es un momento choqueante, ¿no? O sea, pasa algo que agarra a todo el mundo por sorpresa. Y fíjate que salvo los dos primeros globos digamos, del primer cuadro, donde está después está el resbalón, y después, con esa proliferación de cuadros, no necesita ni globo, ni onomatopeyas de gritos, no. Y Construye una situación. lo que decías allá arriba perdón, Ujú. antes que se me vaya, lo de la primera viñeta, el tema de los globos que estén atrás del personaje, Sí. te da a entender de que ellos abajo están hablando de algo sin saber lo que hay arriba. Ujú. Eso me parece muy, muy bien utilizado el recurso. Hasta incluso estaba pensando en el color y en la onomatopeya que está en la segunda viñeta, que es, Carrac. ¿no? Es verde sobre un violeta, claramente que son colores irreales, digo, no es que había una pared de violeta detrás, Sí. y son esos colores que después se retoman en toda la secuencia, digo, como fondos, y hasta incluso esto de eh, que también es una gran decisión esto de los colores intercalados de fondo, que por momento tiene fondo verde, por momento tiene fondo violeta, Ujú. el otro que es tal vez un fondo más realista, la gran Por, mayoría que es el fondo de, como es, solo de colores. por Sí. ejemplo, lo que parece, por ejemplo, la primera viñeta todavía mantiene colores reales, como el color de la rama, el color del fondo, y ya a partir es como pasa algo inesperado y la sorpresa es como cambia O- totalmente el tras- tono. Trastoca todo. Claro. Entonces está bueno el salto Mm. de como veníamos con los paisajes y todo, con colores reales, ponele, Sí, sí. pero más acordes a la realidad, a toda esta cosa más, no se podría decir. Sí, sí, se borran los. Cool. Claro, Sí. claro. Y de hecho es interesante esto que había señalado Carlos acerca de, bueno, como él no sabía si iba a poder utilizar el color, la importancia que tiene el color en esta obra. ¿Sí? O sea, ¿Sí? entiendo que en blanco y negro hubiera quizás trabajado con otros recursos, quizás algún tipo de tramas. Se nota que es un artista que tiene mucho recurso plástico,
entonces hubiera buscado otro tipo de textura, pero la verdad es que siento que el color es, digamos, es fundamental para la construcción de las tensiones, ya sea por presencia o por ausencia, ¿no? Y esto, las composiciones de página, me parece que son muy poderosas. Y por lo que venimos pasando, no escatima en un cuadro en una página, de múltiples maneras, desde algo tan sencillo como el entramado de la bolsa de tela, como la amputación de la mano, o esto, la cantidad de pequeños cuadritos que componen Una sola todo, ¿no? página. No. Bueno, esto era cuando estaban adentro de la cueva, ¿no? Sí, sí, sí. Yo puse También. muchas páginas de la oscuridad. Me Sí. parece que, o sea, como que siempre juega algo. Sí, la forma de que está tratada. Sí, ese Y efecto de negativo. Claro, y en otras, como que hay todo un juego con las luces en el medio de la oscuridad, que también están buenos. Creo que había uno que lo habíamos pasado, esto de la tienda con luz en la mitad de la selva. Sí, Hay mucho, o sea, como que la oscuridad es algo, claro, con lo que juega todo el tiempo. Y en todas juega bien. Digo, como que es un gran recurso que utiliza. sí, a causa de tinta china y aguada y bueno, un poquito de color. Y el resto también creo que son acuarelas. Pareciera que son acuarelas. Bueno, no sé. Bueno, ahí, Vos decís. sí, hay una donde se ve los juegos con las antorchas. eh, Esta. claro, en esa. esa. Y hasta incluso cómo encuentra, cómo es, generar una silueta en la mitad de la sombra. Me parece un gran recurso también. O esto de la fricción, de cómo la dibuja y le incorpora también está muy bueno. Sí. Ahora, fíjate simplemente en esa página, ¿no? El hecho de que estaba en la oscuridad, enciende, empieza a crecer la llama y empieza a crecer la posibilidad de ver. Y como otra vez nos muestra como salida, ¿no? La mano que está sosteniendo, a ver qué está por ver. Esto, ¿no? Este darse el lujo de decir, bueno, voy a trabajar con una o varias páginas para ir construyendo un tiempo. Claro, y Tiempo, atención. la segunda y tercera viñetas también son el punto de vista de los otros dos personajes que están atrás del primero. Ujú. Que Para también organizar, el nos foco está bueno. organizan y después podemos seguir, ¿no? Eh, la verdad es que es precioso. Bueno, si te llama alguna atención, me avisan. Eh, A mí la del mosquito me pareció muy curiosa. Mm, que Sí, sí. estaban hablando casualmente y justo oí un mosquito y Me gustó como imagen también porque siento que hay algo de esto de que hablábamos de la fantasía del citadino cuando va a la selva, ¿viste? Y es eso de, bueno, va a ser todo amor y armonía y de repente, sí, los mosquitos también existen y son re problema en la y selva. son muchísimos. Sí, bueno, y también con lo que decía Jorge, la morcilla, la sangre, ahorita el mosquito, mm, y, hay y algo de... algo de la cola del mosquito está cayendo también, ¿no? Sí, 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 ahí hay una cuestión, eh, pero que también que tiene que ver con una especie de tensión acerca de los órdenes, la naturaleza, te toca comer o ser comido, te toca estar ahí, ¿qué te pasa cuando estás fuera de tu hábitat? No, me parece que hay una especie de cuestiones subyacentes ahí. No sé si fueron buscadas del todo por el autor, pero creo que es, digamos, es interesante pensar la cantidad de disparadores que puede traer la obra, ¿no? Y bueno, también es la única página en la que también aparece la mención de este libro, que es lo que tentó a Martín a hacer el viaje, ¿no? Y esto es, hay algo medio raro con que sea una iglesia por donde entran, ¿no? Hay como una suerte
de simbología la termino de agarrar, porque, corríjame si me equivoco, pero es esto de ellos entran en la iglesia abandonada y en la iglesia es donde está el pasaje oscuro que los lleva a esta sociedad extraña. Que Hay algo encima, ahí, no termino de entender. que encima convengamos dos cosas. La iglesia que aparece ahí, le aparece a ellos, no es la iglesia que está en el libro. Entonces, che, Claro, no coincide. Pero quizás también, bueno, la otra cuestión, por un guión que estuve preparando, las iglesias, los monasterios y todo ese tipo de lugares tenían un montón, igual que los castillos, tenían un montón de lugares. O sea, es bastante justo también decir esto. Lugares de escape, ¿no? claro. Entonces, uno diría, che, no es tan fortuito que la salida a esto sea para otro lado. La otra vez, buscando unos planos de unos monasterios para un guión, me contaba que había unas fugas de escape al río, hasta el otro lado, a varias cuadras. Incluso en algunos lugares que vos señalabas, esto de los polos, está el ayuntamiento, que está la iglesia, está Soledad. Algunos de estos túneles se interconectaban entre ellos, para que después las figuras más importantes pudieran escaparse ante determinadas cuestiones de asedio. Así que una lectura que veo yo. No significa que sea la lectura, pero sí lo simbólico de pasar por la iglesia, Y y la iluminación y la oscuridad que tengan que ver con la iglesia en una sociedad latinoamericana que es eminentemente... Sí, o este juego de es el paraíso, pero no es el paraíso, es la iglesia, pero es el sótano de la iglesia, que es el que te lleva, bueno, ¿y qué está en el sótano de...? En la iglesia, y el mural, ¿no? Los frescos esos que ellos van encontrando en el subsuelo, que de alguna manera también te están retratando, no solo uno podría pensar culturas originarias, sí, pero también están las imágenes de los militares, las imágenes de los asesinatos, las imágenes digamos, del gobierno mandando su brazo armado a reventar a los otros, ¿no? Y justo eso está debajo de la iglesia. Claro. También, ¿no? Pensando en qué otras religiones había antes de que llegara el cristianismo, ¿no? Claro, y es como que tiene cierta cuestión temporal. Estoy pensando que es muy común esto de... entiendo que ahora está más prolijo, pero que en su momento, o sea, la iglesia tiene un rol social muy fuerte en los pueblos chicos, al punto de que en esto de que los bautismos es la forma de registro que se utilizaba en su momento, o sea, literalmente si no estabas en la iglesia no estabas en ningún lado. Digo, como que hay algo de la institución iglesia en Latinoamérica, en pueblo chico, que es algo como, de alguna manera, como es universal o eterno, es algo que tiene su propia línea temporal, por decirlo de alguna manera. Y pensá, no solamente los nacimientos, los casamientos, La muerte. la muerte Claro. y las confesiones. O sea, Bueno, básicamente, mirá si no tenían poder. siempre fue el centro de reunión de los pueblos. claro que también. ¿Sí? Y bueno, lo festivo muchas veces también estaba ordenado y organizado a través de las festividades religiosas. Y aquellas que escapaban de las festividades religiosas eran miradas con un descrédito, ¿no? Significativo. Esta gran bacanal que se mandan no los protagonistas, sino en el pueblo este. Eso está por fuera de esa orden, ¿no? También. Por supuesto, esta iglesia tiene sus crímenes, la otra religión también. O sea, me parece que en ninguno de los casos dice, che, esta está bien y esta está mal. No, Que cada una tiene su me punto. parece que hay algo más. Yo banco la versión de que con el color local llega a una cuestión bastante universal. Uh-huh. Sí. Eh, Me hiciste acordar, ¿sabes qué? Creo que era de Tolstoy la frase de pinta tu aldea y pintarás el mundo. Una cosa bueno, así. Bueno, tiene algo de eso, me parece, acá. la aldea tiene alguna parte de turbias. Sí, bueno, pueblo chico, infierno grande. No Tan con... grande no debe ser. Bueno, ¿Les parece si vamos yendo hacia el redondeo. tercer bloque y hablamos del legado y reflexiones? Sí.
Bueno, y avanzamos con el último bloque de Liborina, de esta juntada tan hermosa donde nos fuimos a pasear por Colombia, en definitiva, por esta región especial, el mundo paisa, ¿no? Eh, ¿qué les parece en general? Entiendo, vos, Carlos, ya la conocías. Claro, igual no es tan, o sea, es reciente, tiene un par de años nada más. Sí, la conozco igual, sí, se publicó en el 2020. Sí tuvo su nombre, sí se escuchó bastante sobre la publicación y eso. Yo sí la compré, sino que no la tengo aquí en esta ciudad, pero sí la tengo, sí. En cuanto a mi valoración, quieren que, Dale. bueno, aparte, sí, en cuanto a la parte gráfica, me gusta mucho la exploración en la parte de los globos, los diálogos también, la historia me parece que está bien construida. Y lo que les dije, lo que hablamos al principio, que hablar de lo colombiano desde la metáfora, esta distopía, me gusta mucho. Me gusta que me parece que es un buen recurso. Eh, Aparte, pues, de la no ficción, también con la ficción se puede hablar de lo real. Y parece que es un recurso muy válido. Es incluso lo cruel y digo, siento que por ahí, si esto era una más búsqueda de que sea no ficción, como que iba a ser más limitado en las cosas que iba a poder mostrar, pero siento que al ser ficción es como que nadie le puede decir nada, entonces puede ir bien a fondo con todo. Y siento que, al menos en lo que respecta a obra, sobre todo siendo como es alguien que no es colombiano, que lo ve desde afuera, gana un montón, porque es muy esta imagen es una realidad dura que te pega como una trompada en la cara en el momento que aparecen todas esas revelaciones, ¿no? Hacia el final de la obra. Y yo la verdad estoy, primero, o sea, muy agradecido con leer la obra en general, obviamente agradecimientos al autor y todo su esfuerzo, pero agradecido con vos, Carlos, que nos trajiste esta obra. Siento que un poco la búsqueda que estamos haciendo acá en la comunidad lectora tiene que ver con atreverse a explorar otros mercados, por ahí un poco la frasecita esta que usamos para el evento, esto de pensar fuera de la viñeta, de no quedarse solo con las cosas que uno conoce, sino atreverse a explorar un poquito más. Y siento que esto, para mí, es todo ganancia. Es como que si, sobre todo, a mí me interesa mucho lo que es el latinoamericano y obviamente Colombia es un gran país de Latinoamérica, digo, a nivel cultural, que tiene una presencia cultural muy fuerte. Hay algo a veces uno no se anima a explorar otros mercados justamente porque no sabe ni por dónde empezar. Siento que esta es una gran recomendación para alguien que se quiere meter a la historieta colombiana y no tiene ni idea. Es un gran primer paso. A mí lo que me pasa es, yo ahora quiero más, quiero un poco más de- de mundo Colombia. Obviamente uno puede explorar mucho más, sobre todo porque hay algo que suele pasar, que uno como que engloba todo como si fuese un género la regionalidad, y en definitiva no es tan así. Digo, así como está esto que sería una ciencia ficción, porque es medio futurista, medio extraño, eh, debe haber mucho más, muchas más variedades en la historieta colombiana, así como lo hay en Argentina, como lo hay en cualquier otro mercado. Y siento que es una gran muestra de calidad, en el sentido de, te das cuenta de que esta historieta no es un accidente. Digo, como que hay algo del autor que vas viendo de, acá hay una decisión concreta que dijo, ¿cómo puedo resolver este problema? Lo resuelvo así y lo resuelvo bien. Y es como que a mí eso me da mucho más puntapié de que así como está Echavarría, debe haber un montón de grandes autores que ahora me interesa más. Así que quiero seguir conociendo.
No, no, sí, acá pues es un mercado, ciertamente es un mercado pequeño, pero yo creo que estos últimos 10, 15 años se ha estado moviendo mucho. Hay autores muy buenos, las editoriales estas como Planeta, que son editoriales grandes, ya están publicando cómics y eso es bueno, eso es muy bueno para el mercado. También ya hay editoriales independientes también, exclusivas para cómics. Acá como Cohete Comics, como Rey Naranjo, como Silueta, que son más fanzines, pero sí hay un movimiento interesante, muy interesante en el cómic colombiano que vale la pena conocer. Voy a ver si puedo traer un poco más. Buenísimo. Bueno, Más en mi caso, las impresiones, como dije antes, también agarré esto sin saber nada. O sea, agarré la recomendación de Carlos y medio sobre la hora porque me había olvidado. Y así que no pude hacer ni trasfondo ni nada. Igual tampoco lo hago mucho. Primero leo y después averiguo sobre qué me llamó la atención. Y eso fue lo que me pasó con esto. Como decía, al principio empecé, bueno, era un viaje, no sé qué cosa, y te va tirando cachitos de información que vos vas terminando armando, o sea, ok, va pasando esto, las relaciones entre los personajes, y después, bueno, tiene el giro hacia la mitad de que, eh, lo que lo que parecía un viaje tranquilo termina siendo algo peor. Y me gustó mucho la forma al principio pausada y después pasan muchas cosas. Y de hecho, cuando termina es como decir, yo dije, ahora quiero saber más, no me podés cortar acá. Pero sí, me gustó mucho. Gráficamente me gustó muchísimo. Como decía Agustín, hay ciertos elementos o recursos que son bien del cómic y hay algunos que no los vi nunca, que están muy bien planteados, como lo que vimos de la página completa, que era la bolsa, cómo ellos veían a través de la bolsa. Eso, de hecho, cuando lo dijeron me di cuenta de qué era y está muy bien llevado. Y los recursos narrativos, hay muchos planos, muchos detallitos, cuando te muestran un ambiente, como que vimos el restaurante, está todo muy bien puesto, y cada detalle tiene importancia, está todo muy bien documentado. Y, ¿qué más? Bueno, también tiene, como decía Jorge, tiene páginas que tienen pocas viñetas o tiene páginas que tienen muchas viñetas, sabe estirar y contener la atención. No, es una lectura muy llevadera. Y yo sin saber todo el contexto lo viví como si fuera casi una peli de terror y sabiendo el contexto tiene mucho más sentido aún todavía. Así que yo muy contento con la recomendación de algo que no conocía y que si no fuera por Carlos, yo capaz que nunca caería acá y me gustó muchísimo. Bueno, en mi caso, como para no redundar con algunas cuestiones que ustedes fueron señalando, quizás algo que me parece interesante es esta cuestión de la cantidad de páginas. Por lo que entiendo, es la primera obra larga de este autor, pero no su primera obra. Y entonces me parece que hay una ductilidad, hay una, con respecto a determinados recursos, el ingenio sobre ciertos recursos, me parece que a él también le debe haber servido, además tardó 10 años en hacerla, con todo lo que eso implica en cualquier cosa que uno haga en la vida, que tardes 10 años en hacerla por distintas cuestiones. Entonces me parece que también es un hermoso muestreo de las habilidades, de los intereses de este artista, ¿no? Por más que después uno podría decir, bueno, para muestra un botón, podríamos agarrar historias más cortas. Eh, sí, hay algo de que es una gran recomendación para dibujantes, siento. sí, sí, Y sí, sí. digo, como que te das cuenta de todo el tipo de recursos que usa y es como que para tomar nota. Y te diría que como guionista también. Sí, sí, sí. También es, hasta que vos no lo ves, no te imaginás que eso podría ser, por más que después en el diálogo con el dibujante vos puedas decir, se me ocurrió una imagen así o una composición así,
Me parece que los guionistas de historietas también tenemos que empezar a aprender a mirar como dibujantes muchas cosas, porque también es como cuando uno propone, quizás acá lo interesante sería que como todo sale de la misma persona, o sea, del mismo autor, son decisiones que él va tomando con él mismo. Quizás lo comparte con unos amigos. Y quizás lo que nos interesa a nosotros, esta posibilidad de pensar en duplas creativas o en equipos creativos, es interesante leer este tipo de obras. Y convengamos que algunos de los recursos que aparecen acá, si bien nosotros pudimos reconocer quizás algún tipo de tradición, esto me hace acordar a tal o me hace acordar a tal otro, creo que digamos, es muy interesante este repertorio de herramientas, de técnicas y estrategias. Después, con respecto al guión, siento que quizás algunas cuestiones se pudieron haber explorado de otra manera, pero eso es una sensación. Vieron que nosotros en este grupo siempre valoramos que una obra es en sí la sumatoria de méritos, pero también sus pequeñas mellas. O sea, eso la vuelve lo que es. Y entonces, quizás algunas cuestiones que tienen que ver con la relación de los personajes, que por momentos uno siente que hay como ciertas distracciones, pero que son distracciones que en realidad van acrecentando ese estado de que va a estallar al final, ¿no? Y quizás simbólicamente ese final, flotando en el río, a la deriva, no sabiendo cuál es su destino, quizás sea una gran alegoría, quizás, acerca de, bueno, ni una civilización ni la otra, estamos a la deriva, estamos mutilados, estamos en esta balsita y estamos viendo hacia dónde vamos. Pero es un ejercicio que hace uno como para tratar de darle un cierre cuando uno diría, quiero que me cuente un poco más acerca de esta sociedad o de este mundo o de estos personajes. Así que en realidad uno se queja de lleno, algo muy típico, ¿no? Quejarse de lleno. Esa sería la cuestión. Así que, Sí. sinceramente... A mí lo que me pasó es justamente eso. Es como, ahora que ya estoy remetido, terminás. Y sí, Claro, te sí, queda la sensación de querer más. yo tuve un poco también la sensación de que me sorprendió el final, o sea, de que esperaba como algunas páginas más y fue como, ¿qué? ¿Termina acá? Pero, ¿qué pasó? Uno venía cebado, ¿no? Sí, Claro, tal cual. como te frena en seco. Pero no, bien. O sea, cierra, pero como que vos querés un poquito más. Pero quizás esta reflexión que hice acá en este momento tiene que ver con esto que pudimos conversarlo, ¿no? Eh, Quizás esa también es otra de las cuestiones que me parece muy interesante. Tiene que ver con esto. Si yo me quedo solamente en lo anecdótico de la trama y después no hay otro momento en el que yo pueda hacer una revisión o tener este encuentro, que poder charlarlo con ustedes, o que Carlos nos comente algunos elementos, es como que algunas fichas también se acomodan en ese proceso. Y bueno, parte de este grupo nació así, o sea, de poner algo sobre la mesa, no tener la intención de hacer una vivisección como si fuésemos anatomistas, sino irnos moviendo entre lo racional y lo emocional, ¿no? Y creo que Liborina es una obra muy interesante. Imagino que puede llegar a ser representativa de un movimiento, en este caso en Colombia, de la historieta. Nos abre la puerta a la posibilidad de buscar o de imaginarnos que podemos buscar artistas de otro, digamos, de otro terruño, que quizás los argentinos tenemos la mala costumbre de quedarnos quizás o con lo mainstream, o lamentable o afortunadamente, los argentinos tenemos un repertorio de artistas que uno podría quedarse solo ahí. Y es interesante poder trascender las fronteras. A veces nos lo preguntamos con historieta brasileña, con historieta chilena, paraguaya. También es difícil el acceso, vamos a ser sinceros. Es difícil la circulación y es difícil encontrarla. Así que para mí Liborina es un 2 pulgares arriba, es una historieta muy interesante y súper recomendable. No me fijé qué otras cosas está produciendo este autor ahora, pero también es una autora quien empieza a estar en la vitrina. Me dice, Luis Echavarría Uribe existe, entonces me interesa saber qué está haciendo ahora, ¿no? Sí, sí. Vale, sí, si me decís que ahora hay una nueva novela gráfica de Echavarría, yo te digo, sí, dale. Decime cuánto cuesta, ¿dónde pago? ¿Viste? Que no sea Planeta Cómic Colombia solamente, maldición.
Estaba pensando en esto de, vos hablabas un poco de lo de que hay ciertas cuestiones de guión que se podrían retrucar. Siento que hay mucho de eso. Hay, como decir, si tranquilamente, si me decías cómo es que en vez de esos tres personajes, o sea, que los dos personajes masculinos eran uno solo, tal vez creo que compraba, creo que funcionaba bien, tranquilamente. Digo, no siento que le quitara mucho a la situación y que ganaría potencia. Siento que hay balas que pueden entrar, tranquilamente. Pero siento que hay algo de la narrativa en el detalle. O Sí. sea, como que si agarro estructura de guión, siento que hay cosas hay cosas para marcar. Sí. Más allá de que el gran boceto funciona bien porque, o sea, que genera tensión y que las últimas 20 páginas las haces corriendo, es algo indiscutible. Sí. Si bien en la parte de guión habría cosas para criticar, siento que a nivel narración de decir, esta escena te la narro así, uso estas herramientas y qué sé yo, ahí me parece que juega muy fuerte Sí. Echavarría. Como que no juega seguro nunca, juega fuerte todo el tiempo y realmente sale con saldo positivo casi siempre. Entonces, en ese sentido, yo estoy más que contento, la verdad. Pero bueno, así que esto fue un poquito de nuestras reflexiones, simplemente como para dar un cierre a la gente que nos está viendo. Seguramente mucho de nuestro público sea argentino, así que los invitamos a explorar el mundo de la historieta colombiana. Obviamente, comentarios típicos que sabemos, los invitamos a darle like al video, a suscribirse, a compartir el video, a distribuirlo por sucesivas redes y demás. Sí. Y bueno, síganos en nuestras redes para saber cuál va a ser la siguiente lectura. Y traten, los invito, la verdad, a hacer esta cuestión de estas 2 semanas de conseguirse el libro, leerlo y después venir a conversarlo con nosotros, que es una experiencia que realmente muy positiva, yo la disfruto un montón. Así que, bueno, sin extender más, los saludo, gente, y bueno, nos vemos en un rato. Hasta la Nos próxima. vemos.